Yo cuando surgió la idea de crear Prisma, me puse a pensar en todos los conceptos. Y entonces todos los conceptos tomaron una definición dentro de la filosofía de Prisma. Esto surgió cuando empecé a leer las primeras leyes que hay con respecto a discapacidad. Todas las leyes que hay a nivel nacional, internacional, que tienen que ver con nosotros, empiezan por se entenderá por definiciones de qué se entiende por qué. Entonces creo que todos nosotros deberíamos de tenerlo de la misma manera. Podemos encontrar la Ley General de Inclusión de la República Mexicana, por ejemplo, que antes de empezar la ley dice se entenderá por persona con discapacidad esto, discapacidad del otro, entre todos los términos, ¿no? Así hicimos que naciera Prisma, con toda una descripción de cada uno de los conceptos. Así es de que Joana escogió los conceptos y Joana, si nos puedes ir diciendo. Okay. Dice, persona con discapacidad. Aquella que tenga deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Esa definición viene de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí, si se dan cuenta de una cosa, la otra vez discutíamos César Palencia y yo con una compañera consejera de Mexicali, donde ella decía que nosotros no teníamos una discapacidad, que tenemos una deficiencia. Es un concepto muy interesante. Realmente lo que nosotros tenemos es una deficiencia, ya sea auditiva, visual, motora o mental, la que quieran. Pero es una deficiencia que al interactuar con las barreras que nos impone el entorno, crea la discapacidad. Vaya, una persona no es una discapacidad, es una persona, ¿no? Sí es bien importante entenderlo de esa manera. Sin embargo, el ser persona con discapacidad no nos lo deben de quitar porque la convención lo dice. ¿Quién es una persona con discapacidad? Es aquella que tenga una deficiencia, bla, bla, bla. Así es de que esta psicóloga interpretaba que entonces nosotros no tenemos una discapacidad, sino una deficiencia. Entonces, por lo tanto, nos quitan el mote de persona con discapacidad y sería persona con deficiencia. Yo les digo, así de fácil, el día que el entorno deje de imponernos una barrera, ese día vamos a dejar de ser personas con discapacidad. Mientras, no. Tenemos una deficiencia, sí. El entorno nos impone la discapacidad también. El día que quiten absolutamente hasta la última barrera, ese día que digan que no tengo discapacidad. Pero el concepto es ese, según la convención. La otra vez hablábamos acerca de qué es lo que seguimos como una ley, qué es lo que seguimos como una Biblia. Y Arturo bien decía perfectamente, si vamos a seguir la convención, seguimos la convención. Para mí es una Biblia. Lo que dice ahí, eso es lo que es. También eso es importante. ¿Quieres continuar, Joana, para no irnos? Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Ley general para la inclusión de las personas con discapacidad. Ya esa es la ley a nivel nacional. Esa ley que está perfectamente armonizada con la convención y que viene a decir exactamente lo mismo, que tengo una deficiencia o tengo una limitación y que cuando interactúo con todas las barreras, ¿qué es lo que me da? Me da una discapacidad. Y ahí es donde existe la confusión entre los profesionales como los psicólogos que dicen que lo que tengo no es una discapacidad sino una deficiencia, ¿no? Hay algo a nivel mundial que se llama CIF, que es Clasificación Internacional de Funcionalidad. Una cosa es medir la funcionalidad de una persona y otra cosa es medir la discapacidad. La discapacidad esta. Por ejemplo, hablando en términos de este tipo, en la discapacidad visual se usa mucho aún que las personas dicen, no, pues si tú todavía miras,
Eso es lo que dicen. Tú todavía miras. Y no eso pasa porque no se entiende el término de discapacidad visual. Anteriormente aquí en México, y todavía muchos lo siguen viendo así, entre los que ven y los que no ven. Discapacidad visual no es eso, y nada para que se den una idea. En el planeta, según la Organización Mundial de la Salud, somos la segunda discapacidad después de la motriz. Eso dicen, están mal, es un error. Pero según las estadísticas, visual es la segunda. De cada 100 personas ciegas, 80 son ciegas totales y las otras no, tienen una discapacidad visual. Esa discapacidad visual puede entrar dentro del rango de ceguera legal o de baja visión. Así se llama a nivel mundial. Aquí nos llaman débiles. Es un concepto totalmente del siglo antepasado. Es un concepto muy mediocre. Y el hecho de mirarnos como ciegos o no ciegos, yo siempre les digo, es tanto como decir que discapacidad motriz es cuadraplegia. Si no entras dentro de cuadraplegia, no tienes discapacidad motriz. Pues es lo mismo acá. Si no puedes ver absolutamente nada, tienes discapacidad visual. Pero si tienes cierto campo de visión, ciertos grados, cierto ángulo, tienes discapacidad también, pero tienes ceguera legal. Es como compararlo con discapacidad motriz, ¿no? Sí, que todos esos términos son importantes. Ayer tuvimos una reunión en DIF con una doctora oftalmóloga y hablábamos de los términos. Pocos médicos aquí pueden diagnosticarlo a uno con ceguera legal. Creo que nosotros en DIF fuimos los primeros que empezamos a hacer que la credencial dijera ceguera legal debido a, porque no lo ponían así, ¿eh? Pero nosotros hemos estado haciendo que los médicos reconozcan como reconoce la Organización Mundial de la Salud.